promedio. Para este ejemplo, ¿cómo nos quedaría el promedio? Primero deberíamos sumar. La sumatoria es igual a... ¿Cuánto nos daría la suma? 6.000. 6.000 milímetros, ¿verdad? Sí. El promedio va a ser igual a 6.000 dividido, ¿para cuántos datos? 1, 2, 3, 4. 4. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? 1500. 1.500. 1.500 milímetros. ¿Qué nos dice este valor? Este valor nos dice que en la ciudad de Quito, en promedio, cada año llueve 1.500 milímetros de lluvia. ¿Sí? Ese es el valor de la precipitación anual promedio, ¿no? Eso nos menciona ese valor. ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre los 4 que hemos revisado? Ahora, si lo queremos hacer en una escala de tiempo, miren lo que vamos a hacer. Todo parte con una precipitación diaria, ¿verdad? Que es la cantidad de lluvia que se puede contabilizar en un día. Ese es el origen donde surgen todas las demás precipitaciones. Una vez que ya se conoce la precipitación diaria y se suma todas esas precipitaciones diarias para un determinado mes, podemos obtener la precipitación mensual. ¿Sí? Precipitación diaria, primero contabilizamos, después sumamos esas precipitaciones diarias y podemos obtener la precipitación mensual. Ya cuando se conocen las precipitaciones mensuales para diferentes meses, podemos calcular la precipitación anual. Y miren cómo va de forma consecutiva. Primero calculamos la precipitación diaria. Con esas precipitaciones diarias podemos conocer la precipitación mensual. Ya cuando conocemos las precipitaciones mensuales para los 12 meses, podemos calcular la precipitación anual. Y cuando ya sabemos la precipitación mensual en una serie de tiempo, o tomando en cuenta muchos años, o varios años que dispongamos datos, ya podemos calcular la precipitación mensual promedio. Con esta precipitación mensual, y si tenemos datos de varios años, podemos calcular la precipitación mensual promedio. Y también, finalmente, si ya conocemos la precipitación anual de varios años, ya podemos calcular la precipitación anual promedio. De esa forma es como la escala de tiempo consecutiva que podemos calcular las diferentes precipitaciones. Parte o se origina con la precipitación diaria, de ahí podemos calcular precipitación mensual, de ahí podemos calcular precipitación anual y con eso ya continuar con la precipitación mensual promedio y precipitación anual promedio. Donde, si podemos visualizar, desde la 1 a la 3, ahí, son sumas, y desde la 4 y la 5 son promedios. De la 1 a la 3 son unas sumas, y desde la 3 a la 5
de la 4 y la 5 son promedios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con esa introducción, si no hay ninguna pregunta, nos vamos a desarrollar el ejercicio que teníamos en el Excel. Y para este ejercicio, miren que tenemos datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para la ciudad de Machala. En un periodo comprendido desde el año 1973 hasta el año 2000. Miren, por este lado izquierdo podemos observar los datos desde el año 1973 hasta el año 2000. En la parte horizontal podemos observar los meses desde enero hasta diciembre. Y aquí abajo tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta que vamos a llenar es el promedio. Y el promedio es la precipitación, vamos a colocarle ahí su nombre, precipitación mensual promedio. Ese es uno de los conceptos que vamos a llenar o que vamos a calcular, la precipitación mensual promedio. También vamos a calcular la mediana, el valor mínimo, el valor máximo. Y por acá, al lado del último mes de diciembre, vamos a calcular la precipitación anual en las celdas que están vacías. Vamos a calcular la precipitación anual para cada año. ¿Sí? Por lo tanto, miren, aquí tenemos de los 4 conceptos que analizamos el día de hoy, tenemos aquí 1, precipitación anual. Por acá tenemos 2, precipitación mensual promedio. Y nos faltan 2. ¿Cuáles serán los 2 que nos faltan? Las promedio. Aquí tenemos un promedio ya, precipitación mensual promedio. Anual promedio y promedio mensual. Nos falta... Entonces nos falta la de precipitación mensual nomás. Precipitación Y la mensual. otra, ¿Y la otra? la otra es precipitación anual promedio. La otra es precipitación anual promedio, correcto. Entonces vamos a colocar aquí al final de todos los años, precipitación anual promedio. Ahora ya tenemos 3, miren, 3 cajones que están en amarillo. Nos falta una, ¿cuál será? Miren, ya tenemos 3, precipitación mensual promedio, precipitación anual promedio, precipitación anual. Nos falta una, ¿cuál será? ¿Quién la encontró? Precipitación mensual. Precipitación mensual. Precipitación mensual. ¿Cómo la calcularemos? Con los digamos del mes. Del mes. O los meses nomás. ¿Y cómo la calculamos de los meses para este ejercicio? ¿Eso no es la suma? De los días, con la suma. La suma de los días. ¿Y cómo calculamos la suma de los días para este ejercicio? ¿Quién se dio cuenta? ¿Quién ya la analizó? Con la precipitación mensual ya está de datos. Muy bien, la precipitación mensual ya nos está generando los datos. Muy bien, ¿por qué? Revisen el concepto que analizamos de forma sintetizada. ¿Qué nos decía la precipitación mensual? ¿no es el periodo? ¿No es el periodo? El concepto, ¿qué nos decía? Que era la suma de las precipitaciones diarias para un determinado mes. Por ejemplo, aquí tenemos datos desde enero del año 1973. Todo el mes de enero tenemos datos de enero de 1973 hasta el año 1999 y así sucesivamente. Es decir, esta estación meteorológica ya contabilizó las precipitaciones diarias y también fue sumando todas las precipitaciones diarias que ocurrieron en cada mes. Y este total ya es la suma de cada una de las precipitaciones mensuales. Por eso nos faltaba
una, porque ya tiene el ejercicio, ya nos ha proporcionado esas precipitaciones mensuales. Ahora sí, vamos a Inge, llevar... ¿Sí? entonces, ahí donde está el periodo del año 1973 hasta 2000 ya no habría ido. Mira entonces, sino 1999. Vamos a ver hasta Porque el... solo Sí, nos está dando correcto. hasta el año. Hasta el año 1999. Tiene razón. Ahora sí, vamos a llenar la primera, la columna de precipitación anual. Le voy a poner un color acá para que le puedan visualizar. Voy a poner un color claro. Y vamos a llenar con la precipitación anual. ¿Qué nos dice el concepto de precipitación anual? ¿Qué nos decía el concepto? Dice que la suma de las precipitaciones mensuales. Es la suma de las precipitaciones mensuales para un determinado año, ¿verdad? Si nos dice que es la suma, vamos a ingresar en el Excel, igual suma, ¿verdad? Igual suma, miren, y vamos a sumar las precipitaciones desde enero hasta diciembre. Y ahí le vamos a dar un Enter. La primera precipitación anual, el primer resultado, nos dio 1183.24. Como ya calculamos el primero, ubicamos la cruz negra y arrastramos hacia abajo. Miren, de tal forma que ya podemos sumar cuáles fueron las precipitaciones anuales para todos esos años, desde el año 1973 hasta el año 1999. ¿Alguna novedad? Si alguien tuvo dificultades para sumar. ¿No? No. ¿Alguna dificultad? No. Muy bien. Después, ya hemos calculado la precipitación anual. Si tiene alguien alguna dificultad, me avisa para poder repetir, no hay ningún inconveniente. Después, como ya hemos calculado precipitación anual, ahora vamos con precipitación anual promedio. Y revisemos el concepto. ¿Qué nos dice la precipitación anual promedio, el concepto? ¿Qué nos dice el concepto ahí? Ahí sacamos el promedio de la suma que hicimos ahorita. Muy bien, ahí debemos sacar el promedio, ¿verdad? Porque la precipitación anual promedio es un promedio de todas las precipitaciones anuales para un determinado lugar. En este caso, como nos dice un promedio, en el Excel vamos a ingresar igual promedio, ingresamos igual promedio y contabilizamos la precipitación anual desde el año de 1973, la suma, contabilizamos hasta el año 1999. Y ahí le damos un Enter. Y nos ha salido un valor de 1376.74. ¿Le salió ese valor? Sí. ¿Qué nos indica ese valor? Nos indica que en la ciudad de Machala, la precipitación anual promedio desde el año 1973 hasta el año 1999 como promedio histórico de lluvia anual es de 1376.74 milímetros. Eso nos indica esa cantidad. ¿Alguien tuvo dificultades? ¿Pudieron calcular eso? ¿Me confirma? ¿No? Si no hay dificultades, continuamos. Lo siguiente que vamos a llenar, miren, estamos en la columna. Déjeme ver la fórmula del promedio, por favor. Sí, claro. Igual promedio desde la celda N9 hasta la N35. Ah, ya. Ya, muy bien. Luego vamos a calcular la precipitación mensual promedio.
Y revisemos de nuevo el concepto. Precipitación mensual promedio nos indica que es un promedio de las precipitaciones mensuales de un determinado mes que toma en cuenta varios años. En este caso vamos a calcular el primer mes que tenemos aquí, enero, tomando en cuenta los valores de enero, las precipitaciones mensuales desde el año 1973 hasta el año 1999. Y como nos está pidiendo un promedio, ingresamos igual promedio y vamos a iniciar con enero desde 1973 hacia abajo. Miren, desde 1973 hacia abajo, igual promedio, y ahí le damos un enter. Y nos ha salido un valor de 193.61 milímetros. ¿Le salió ese valor? Sí. ¿Y qué nos indica ese valor? Nos indica que el mes de enero, desde el año de 1973 hasta el año de 1999, tiene un promedio de lluvia de 193.61 milímetros cada año. ¿Puede repetir ese paso, por favor? Sí. Para calcular la precipitación mensual promedio, ingresamos igual promedio, y señalamos desde el año de enero de 1973 hacia abajo, hasta el último año. Ahí le damos un enter y el valor que hemos calculado ha sido de 193.61 milímetros. Este valor nos indica que solo en ese mes de enero, desde el año de 1973 hasta el año de 1999, nos está indicando que solo en ese mes de enero, en promedio, cada año, el promedio histórico es de 193.61 milímetros. Ahora, como ya calculamos aquí el primer mes, ya podemos automáticamente calcular los siguientes meses. Solo ubicamos la cruz negra, ahí en el valor que hemos calculado, ubicamos la cruz negra, aplastamos en clic izquierdo y arrastramos hacia la derecha de forma horizontal, de tal forma que nos permite calcular para cada uno de los meses. ¿Pudieron calcular? Sí. ¿Alguna novedad ahí? De esta forma, hemos calculado la precipitación mensual promedio, ¿no? Una vez que ya calculamos la precipitación mensual promedio, procedemos a calcular la mediana. Recordando que la mediana es el valor que contiene el 50% de las observaciones, es decir, nos delimita un rango donde se encuentran el 50% y desde qué valor se encuentra el otro 50%. Para el cálculo de la mediana, vamos a ingresar igual mediana. El Excel nos permite calcular la mediana de forma directa, igual mediana. Y señalamos desde el mes de enero hacia abajo, desde 1973 hacia abajo. Colocan igual mediana hacia abajo. Y el valor nos ha salido 100 milímetros como el valor de la mediana para el mes de enero en el mes de enero. ¿Pudieron calcular ese valor? Sí. ¿Sí? Como ya calculamos el primer valor, ubicamos la cruz negra, damos clic izquierdo y arrastramos de forma horizontal. De tal forma que podemos calcular los valores de la mediana para los otros meses. ¿Alguna novedad? ¿Alguien no pudo ahí? Y ese es el valor de la mediana para estos datos. Para el mes de enero, ¿qué nos indica?
que de 0 a 100 milímetros se encuentra el 50% y de 100 milímetros hacia arriba se encuentra el otro 50% de datos, ¿no? Ese es el valor que nos indica la mediana. ¿Algún inconveniente que haya tenido algún estudiante con la mediana? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Sí. Muy bien. El siguiente valor que vamos a calcular el valor mínimo de cada mes. El valor mínimo es la cantidad o el número más pequeño y el valor máximo es la cantidad o el valor más alto, ¿sí? Para calcular el valor mínimo ingresamos igual MIN igual min y señalamos desde enero hacia abajo. Ahí damos un enter y nos sale el valor de 15.30. ¿Qué nos indica? Que el valor más bajo de precipitación registrado durante todos esos años para el mes de enero es de 15.30 milímetros. ¿Sí? Como ya calculamos el primero, ubicamos la cruz negra y arrastramos hacia la derecha. ¿Pudieron calcular ahí? Sí. Muy bien. Y en esta parte vamos a calcular el valor máximo. Al contrario del mínimo, ingresamos igual max, y señalamos desde el primer año, 1973, enero, hacia abajo. Y ahí le damos un enter. ¿Qué nos indica? Que la cantidad más alta de lluvia registrada en el mes de enero es de 906.50 milímetros. Como ya calculamos enero, ubicamos la cruz negra y arrastramos. De tal forma que ya tenemos los valores del ejercicio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí pudieron calcular hasta ahí? Sí. Muy bien. Para darle un plus al trabajo que hemos hecho, vamos a hacer una gráfica que nos permita analizar los datos que hemos consolidado y que hemos comprimido. La gráfica que vamos a desarrollar es la gráfica de precipitación mensual promedio y la gráfica de precipitación anual, ¿sí? Entonces vamos a graficar, vamos a tomar los resultados de precipitación mensual promedio. Miren, lo señalo desde enero hasta diciembre, precipitación mensual promedio. De ahí nos vamos a insertar, nos vamos a gráfico de líneas, insertar, gráfico de líneas, que está abajo de las barras, donde dice insertar gráfico de columnas, abajito dice insertar gráfico de líneas y seleccionamos gráfico de líneas. Nos queda un gráfico como el que ustedes observan en la pantalla. Como está molestando el gráfico ahí, le voy a dar control X y lo voy a mover y lo voy a colocar aquí donde no moleste. ¿Sí? Lo ubicamos ahí. Y este es el gráfico de precipitación mensual promedio. ¿Le salió el gráfico? Sí. ¿Alguien no le salió? ¿Me avisa para repetir? Sí salió ahí. ¿Sí le salió? Muy bien. ¿Los demás? Sí. Sí, se salió. Muy bien. A este gráfico le vamos a dar edición. Porque mire, recuerde que estos valores corresponden a cada mes. La precipitación mensual
a cada mes. Pero en el eje X no están los nombres de los meses, solo está 1, 2, hasta el 12. Entonces le vamos a dar clic aquí en el eje X. Vamos a dar un clic izquierdo, de ahí le vamos a dar un clic derecho. Clic derecho, seleccionar datos. Y se les va a desplegar la ventanita de edición. Donde está el 1, le vamos a dar, aplastar el 1 para que se coloque en azul. Le vamos a colocar editar. Y se les va a desplegar una ventana mucho más pequeña que dice rango de rótulos del eje. Cuando se les despliega esa ventanita, suben. Y donde están los nombres de los meses, señalamos desde enero hasta diciembre. Y miren que los rangos ya se colocaron aquí en la ventanita y ahí le damos a aceptar. Le damos otra vez a aceptar y vamos a revisar la gráfica. Y podemos observar que en la gráfica ya se ha colocado los meses o los nombres de los meses en el eje X. ¿Lo puede repetir, porfa? Sí, claro. Para darle la edición al eje X donde debe estar los nombres de los meses, damos un clic aquí en el eje X, le damos clic derecho, seleccionar datos, se les despliega una ventanita donde dice el 1, le vamos a editar, le damos clic aquí hasta que se pone en azul, y le damos editar, se despliega una ventana mucho más pequeña que dice rango de rótulos del eje. Con esa ventana subimos acá, subimos hasta ubicar los nombres de los meses. Y señalamos desde enero hasta diciembre, ¿no? Desde enero hasta diciembre y ahí le damos a aceptar, le damos otra vez a aceptar y ahí podemos observar, se aplastaron ahí. Vamos otra vez, aplasté los números. Clic derecho, seleccionar datos, editar y ubicamos desde enero hasta diciembre, ¿no? Vamos a aceptar y aceptar. Y ahí podemos visualizar que se ubica en el eje X el nombre de los meses, desde enero hasta diciembre. Después vamos a darle nombre al gráfico. Le damos un clic izquierdo donde dice título de gráfico. De ahí le damos clic derecho, editar texto. Clic derecho, editar texto. Borramos lo que está ahí. Vamos a borrar lo que está ahí. Y le vamos a colocar el nombre de la gráfica. Esta gráfica corresponde a precipitación mensual promedio. ¿Para qué ciudad? Para la ciudad de Machala. Desde el año 1973 hasta el año 1999. Y ahí le damos a aceptar. Con esta gráfica vamos a analizar lo que nos salió en la gráfica. Si ustedes observan la gráfica, ¿qué mes es el que en el histórico, en los datos históricos, qué mes es el que más registra precipitación? Febrero. Febrero, ¿verdad? Febrero es el mes que más cantidad de lluvia registra de precipitación desde el año 1973 hasta el año 1999. ¿Y qué mes registra menos cantidad de lluvia? Agosto y septiembre. Agosto y septiembre, ¿verdad? Estos dos meses registran poca cantidad de precipitación a lo largo de los años desde 1973 hasta el año de 1999. Y eso se explica con las estaciones, porque aquí hay un fuerte invierno
mucha agua en esta parte de aquí, en la costa, y en esta parte del año ya hay un periodo seco, ¿no? Eso se explica con las estaciones, ¿no? Muy bien. Una vez que ya hemos desarrollado la precipitación mensual promedio de Machala, ahora vamos a graficar la precipitación anual. ¿Alguna pregunta aquí sobre la gráfica? ¿Si pudieron graficar? ¿Alguna novedad? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Una vez que ya graficamos precipitación mensual promedio, ahora vamos a graficar precipitación anual. Para ello, seleccionamos desde la primera precipitación anual, desde 1973 hasta 1999. 1973 hasta 1999. Y ahí le damos insertar, nos vamos a gráfico de líneas, insertar gráfico de líneas y obtenemos un gráfico. Como está molestando, le vamos a dar acá control X, la vamos a ubicar acá donde no moleste, control V. Le vamos a hacer un poquito más grande para que podamos visualizar. Le pueden hacer un poquito más grande. Y ahí miren, obtenemos la gráfica. Ahora, recuerden que esta es una precipitación anual. En el eje X, si es una precipitación anual, ¿qué debería ir ahí? En el eje X, ¿qué debería ir? Los meses. El año. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, ya le repito. La segunda gráfica que vamos a desarrollar es la precipitación anual. Para ello, seleccionamos las respuestas o las sumas de cada año. Seleccionamos, miren. De ahí vamos a insertar, de ahí vamos a gráfico de líneas, donde están las líneas. Seleccionamos el gráfico de líneas. Como está molestando ahí, le damos control X. Y acá le colocamos control V para pegarle y lo movemos al gráfico. Como está aquí muy pequeño, lo hacemos más grande. Ahí miren, y ya obtenemos el gráfico. Ahora, les mencionaba, si esta es una precipitación anual, en el eje X, en este eje que está aquí, ¿qué debería ir? Los años de 1973 hasta el 1999. Ajá. Los años, ¿verdad? Entonces vamos a colocar los años. De la misma forma, damos un clic izquierdo, de ahí damos un clic derecho, seleccionar datos, donde dice 1, vamos a seleccionar hasta que se coloque azul, le damos editar, y desde el año 1973 vamos a seleccionar hasta el último año. Ahí le vamos a dar a aceptar. Le vamos a dar otra vez a aceptar. Y se colocan ya los años aquí. Ahí podemos observar los años. Desde 1973 hasta el año de 1999. Al gráfico también le vamos a editar al título del gráfico. Le damos clic izquierdo, de ahí le damos clic derecho, editar texto y vamos a borrar todo eso. Ahí le vamos a colocar el nombre del gráfico. Y este gráfico corresponde a precipitación anual para la ciudad de Machala. ¿Desde qué año? Desde 1973 hasta el año de 1999.
Y ahí termina la gráfica. ¿Qué observamos en la gráfica? ¿Qué año es el que más llovió? 1983. 1983, ¿verdad? ¿Y qué año es el que menos llovió? 1976. Y, ¿verdad? Este año es el que menos llovió y este año es el que más llovió, ¿no? Y podemos observar cómo ha sido el comportamiento de cada año, ¿no? El comportamiento de precipitación de esta ciudad de Machala ha sido un poco irregular, donde sobresale estos años que están aquí, donde ha tenido un crecimiento bastante alto, y acá también ha tenido un crecimiento bastante alto. De ahí por lo general ha sido casi la misma cantidad de lluvia, ¿no? El mismo patrón. A diferencia de estos 2 años acá y este otro año, o estos otros 2 años acá, ¿no? El único diferencia en estos patrones de lluvia. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Alguien no le pudo ahí? ¿Le repetimos? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Sí pudieron con las gráficas? Sí. Sí. Y ahí termina el ejercicio número 4. Si no hay más preguntas, pasamos al ejercicio número 5. Muy bien, vamos con el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 es un ejercicio similar al que desarrollamos en el ejercicio número 4. ¿Sí? Y le voy a pedir a un compañero que nos pueda leer esta parte que está acá. Voy a pedirle a... Vamos a ver. Vamos a pedirle a... la señora o la señorita Silvia Celi, que nos dé leyendo, por favor, lo que nos dice el ejercicio. Bueno, señor. Precipitación. A continuación se presenta la serie de datos promedio mensual de la estación Playitas, localizada en el departamento de Comayagua, Honduras. Esta estación es manejada por la Dirección General de Recursos Hídricos de la CERN. Calcule. 1. El total de la precipitación para cada año. 2. El promedio mensual